Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un año. Y hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Es mi amada esposa, la pastora Marisol Rojas. Pastora, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar con ustedes y compartir este tiempo de luz que ilumina mi camino. Bueno, entonces hoy vamos a ver el episodio número 94. Que tiene como título: Toda bendición recibe oposición. Qué bendición poder ejercitarnos para la eternidad. En este mes de abril estamos ejercitándonos en la disciplina de la oración y este espacio es propicio para ello. Pastora, es que debemos entender que toda bendición recibe oposición, y este es uno de los muchos aforismos originales que tiene el obispo Sandy Miller, con lo que él anima a todas las personas en su congregación HTB. Y es que durante el tiempo que él fue pastor en esta congregación, enseñó a todos ellos a no desanimarse por las dificultades que podían estar enfrentando, porque él le gustaba asegurar que toda bendición recibe oposición. También debemos entender que Dios te bendecirá de maneras sorprendentes y maravillosas. En los pasajes de hoy vamos a leer acerca de la promesa de la bendición de Dios, su alcance y el privilegio. Sin embargo, también leemos sobre las maneras en las que las bendiciones van a encontrar oposición. Esto fue verdad en el caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el de los discípulos de Jesús. También lo será en tu vida. Recordemos entonces de que toda bendición recibe oposición. Yo sé que a veces queremos andar en la vida y creo que yo seré como el número uno en anhelar ir por el mundo solamente recibiendo bendiciones, pero eso es falso. Así Nosotros, en medio de las bendiciones, vamos a recibir oposiciones. Qué bien, pastora. Pastora, quiero invitarte entonces para que hagamos la primera lectura. ¿Cuál es? Está en Salmos capítulo 41, versículos del 1 al 6. Vamos a estarlo leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Las siglas son NTV. Y vamos a iniciar entonces. Para el director del coro, Salmo de David. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración. Sáname porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Pastora, es que el leer los salmos me hace, de verdad que a mí me hace estremecer de una manera espectacular, porque puedo ver cómo los hombres y mujeres de Dios que han escrito la Biblia y que ellos fueron usados por el Señor para hacer grandes cosas, experimentaron también muchos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y muchas de nuestras, cosas que podemos llegar a experimentar en nuestro diario vivir. Y es que cuando leemos, pastora, este salmo, de allí surge el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y el primer punto es que las bendiciones encuentran oposición por los problemas, las enfermedades y las calumnias. ¿Sabe? También debemos entender en un primer aspecto de este primer punto, es que las bendiciones, que vienen bendiciones sobre aquellos que cuidan a los pobres. Las bendiciones siguen a aquellos que piensan en el débil, los que cuidan al pobre, al hambriento, al enfermo, al adicto y al que está encarcelado. De manera espectacular, Dios bendice a aquellas personas que son sus manos, que son sus pies, que son sus ojos acá en la tierra para ayudar, porque Dios usa a las personas para usarlas
para bendecir a otras. Y es que esta tendría que ser una característica, pastora, suya y mía, una característica de todos aquellos que somos hijos de Dios, de todos aquellos que seguimos al Señor. Lo impresionante es que hay una promesa, ¿sí? Cuando nos ocupamos de los pobres. Y la promesa es que Él nos va a librar en los tiempos difíciles. Wow. Nos va a proteger para preservarnos la vida, para sanarnos cuando estamos enfermos, para bendecirnos. O sea, el Señor promete sostenernos y sanarnos, dice en el versículo 3. Pero estas bendiciones de Dios no vendrán sin oposición. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, nosotros dos que estamos aquí como panelistas en este podcast, pero también aquellos que nos escuchan, sería muy importante que pudiéramos entender esto, que pudiéramos dejarnos usar por Dios y de esta manera vamos a como abrir las ventanas, las puertas de los cielos para que Dios derrame estas bendiciones. Pero como usted decía, esas bendiciones no vienen sin ninguna oposición. Sí, Señor. Siempre van a tener oposición. También vamos a encontrar oposición mediante problemas, enfermedades y calumnias. No podemos estar ajenos a esto, porque puede que vengan también días de desgracia, puede que haya adversidades. También podemos tener periodos de enfermedad. No creamos que porque somos hijos de Dios no vamos a enfermar. Sí, también podemos pasar por claro todo que sí. eso. Y pueden venir enemigos que no son sinceros, que vienen nada más a escuchar nuestras charlas y a salir a contarlas. Es que, mi pastora, quiero decirle que durante mucho tiempo he pensado esto. Hay personas que de pronto han interpretado de una manera muy literal el que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y yo soy consciente que no debemos salir a pelear, a golpear a las personas, mucho menos a insultarlas, ¿cierto que sí? Pero esto no debe ser como una distracción en entender de que hay personas, pastora, que unos se dejan usar por el diablo de una manera inconsciente, pero hay otras personas que se dejan usar por Satanás de una manera consciente. Ellos en este momento son coequiperos del mal. Sí, debemos ser conscientes de que hay enemigos a nuestro alrededor y por eso debemos ponernos en guardia. Por ejemplo, hay algunos que vienen a recoger calumnias, salen a la pesca de habladurías contra ti para poder ir y salir a cortarlo. Pero hay algo bien reconfortante, es que Dios promete su bendición y que no te entregará al capricho de tus adversarios. Esto es algo poderoso, saber de que Dios está guardándonos. O sea, claro que vamos a tener luchas, claro que vamos a tener problemas, pero me encanta lo que usted dijo, pastora. Dios no nos va a entregar al capricho. Ese capricho de ellos de destruirnos, de vernos mal, de vernos enfermos. Y es que una de las cosas que pueden animarnos en este salmo es que su bendición de protección no parece depender de que siempre usted y yo hagamos las cosas bien. David, el rey David o el pastor David, porque era un pastor de ovejas también, él era muy consciente de su propio pecado. Y cuando caía, clamaba a Dios implorando misericordia y sanidad. Bueno, entonces vámonos para el gimnasio espiritual. Entremos un momento y ejercitémonos en esa disciplina de la oración. Vamos a decirle al Señor: amado Dios, te damos muchas gracias por las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Gracias, Señor, por tu gracia y tu favor. Gracias por la promesa de librarnos en los tiempos de dificultad, en los tiempos de enfermedad. Yo lo he visto. Yo he visto cómo tú nos has sanado, cómo nos has liberado. Aún cómo me has sacado en limpio cuando hay calumnias contra mí. Y he podido ver, Señor, que tú eres poderoso, que tú nos ayudas y que eres fiel. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sí, yo recuerdo, dada que usted hace esta oración, recuerdo que hace muchos años nosotros éramos equiperos en una iglesia en Cali y Marisol guardaba algo o sea, ella estaba trabajando en algo en la congregación y nos fuimos para un encuentro, ella quedó pues con las llaves de todo el lugar y resulta que durante ese fin de semana, como un encuentro y había quedado un dinero allí, se perdió el dinero, se perdió una cantidad grande. Y recuerdo que pues obviamente si ella era la que tenía las llaves, pues inicialmente la culpa recayó sobre ella. Los dirigentes, líderes, pastores que teníamos en ese entonces pues lo pensaron así y no lo estamos juzgando, estamos contando el testimonio. Pero Dios de una manera especial limpió el nombre de Mari y se pudo ubicar al verdadero ladrón o responsable de esto. Así es, así es. Bueno, entonces vamos a la lectura en Lucas. Ubíquese allí en
Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 57 y también el capítulo 10 del 1 al 24. Listo, pastora, mire, la palabra de Dios dice así: lo que cuesta seguir a Jesús. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Bueno, vamos ahora a Lucas capítulo 10. Jesús envía a sus discípulos. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio la siguiente instrucción: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrarlos que los abandonamos a su suerte, y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes hace tiempo, sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús da gracias al Padre. En esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Santo Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bueno, qué bendición leer estas palabras. Y este segundo punto es: las bendiciones encuentran oposición de parte de Satanás y los poderes demoníacos. Así es, pastora, es que muchas veces recibimos bendiciones que vienen al hogar, nuevos trabajos, de pronto tenemos una temporada de paz en medio de algunas situaciones, de pronto salimos de alguna enfermedad, que es una gran bendición, pero también debemos tener en cuenta eso, de que las bendiciones encuentran oposición de parte de Satanás y los poderes demoníacos. Estos se levantan, ¿no? El enemigo se levanta a
oponerse de una manera directa y nosotros debemos entender que también nuestra lucha es contra esos poderes. Las bendiciones primeras son las bendiciones de seguir a Jesús. Como seguidor de Jesús, has sido bendecido en mayor medida que ningún otro ser humano que haya vivido a lo largo de la historia antes de Jesús. Así es. Él declaró: dichosos quienes vean los que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. O sea, el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, Sí, Señor. es algo grande. Y es que las bendiciones son tan abundantes que con mucho superan el peso de cualquier costo aparente. Mire, el hecho de que ahora tengamos libre acceso a la presencia de Dios, pastora, es algo que supera cualquier bendición Cualquiera. que se haya tenido. David y todos aquellos que estuvieron antes de Cristo, claro que también fueron bendecidos, pero no de la misma manera que nosotros ahora, a través de la maravillosa gracia del Espíritu Santo que está entre nosotros. Eso es algo bien especial. Por eso debemos entender de que puede que en ocasiones tengamos que decir adiós a algunos tipos de comodidades, ¿sí? A algunos tipos de deberes. Uno de los tipos de comodidades que a veces uno debe, como decirle a un lado, yo veo que a veces la gente le molesta mucho el congregarse un domingo y, ay, pero no hay culto en la tarde. Uy, es que toda la semana madrugamos y madrugar también el domingo, porque pues la verdad es que todos queremos comodidades, ¿no? Y de pronto queremos tiempos de relax, pero cuando nosotros entendemos de que en este tiempo de gracia también debemos decir adiós a comodidades, debemos decirle adiós también a algunos deberes, ¿sí? Hay momentos donde nosotros nos enlazamos o nos atamos o nos obligamos o nos responsabilizamos de situaciones que a veces no son tan importantes, ¿sí? Nos atendemos a empleos, por ejemplo, pastora, donde se obliga a las personas de pronto a trabajar un domingo, por decirlo así, y las personas muchas veces no se congregan por ese deber, pero para poder servir al Señor también hay que entender que el Dios Todopoderoso tiene la capacidad, pastora, de darnos empleos de lunes a sábado, donde podamos tener un domingo para servir al Señor. Para el Señor. Y también tenemos que decirle adiós a las compañías, ¿no? Hay compañías que no son agradables al Señor y que no nos edifican. Y es necesario también en algunas oportunidades decir adiós a eso. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición de Dios. Como los 72, tenemos nosotros también la gran bendición de ser enviados por Jesús, de recolectar una inmensa cosecha. Nosotros tenemos el privilegio de sanar a los enfermos, de decirle a la gente que el reino de Dios ya está cerca de ellos. Mire, eso es un privilegio grandísimo, por eso no podemos callarlo. A donde quiera que vayamos, predicar la palabra y orar por los enfermos, porque el Señor lo ha dicho, que esas señales nos van a seguir. Y eso se ha perdido mucho, ¿no? A veces corremos nosotros al famosísimo milagroso. Y el milagroso es el acetaminofén, ¿no? O el Dolex, cuando alguien tiene un dolor de cabeza. Y no estoy diciendo que no tomemos medicina, pastora, pero lo bíblico no es que si alguien está enfermo, acuda de una vez a la medicina. Lo bíblico es que si alguno está enfermo, pues nosotros que somos la iglesia, activemos la fe, oremos por esas personas y ya de ahí pues recibamos lo que Dios quiere decirnos. No solo son 12 quienes fueron enviados a sanar a los enfermos y a proclamar el reino. ¿Y entonces quiénes? Dice que los 72 en esta lectura también fueron, y eso es lo que hicieron exactamente, regresaron muy contentos. Y Jesús lo vemos allí lleno de alegría por el Espíritu Santo cuando ve las maravillosas bendiciones que reciben aquellos que lo siguen. Y Él dio una promesa para nosotros, que haríamos cosas mayores por creer en Él. Así es. Y es que mire que cuando ellos fueron, lo primero que pasó es que ellos encontraron oposición de parte de Satanás y los poderes demoníacos, ¿sí? Hay gente que cuando se empieza a hablar de Cristo insultan. No sé si, pastora, usted escuchó el caso, se me escapa en ese momento el nombre de un basquetbolista en la NBA, donde habla de Cristo en un en vivo en Instagram, y él dice que está en desacuerdo con las normas LGTBI y que por qué la NBA tiene que obligarlos a ellos. Inmediatamente, si no estoy mal, fue Chicago Bulls, el equipo de la NBA, donde inmediatamente le cancelaron el contrato. Lo despidieron, que porque era
palabras como tildándolas de odio o palabras fuertes. Y algo que es tremendo, ¿no? O sea, hay oposición cada vez que hablamos del Siempre. Señor. ¿Qué Mire, días escuché una entrevista también de una reina sí, que estaba proclamando el nombre del Señor y ella fue Miss Universo? Y cuando la entrevistaron, ella le dio la gloria a Dios y el entrevistador le dijo, pero es que usted no me ha dejado hablar, todo el tiempo está hablando de su Dios y del Ey. reinado de Esther. Y bueno, o sea, él se incomodó porque ella estaba glorificando a Dios. Y recuerdo también otro día que salimos a evangelizar con los jóvenes, se me vino un hombre encima y quería pegarme y me decía, váyase a trabajar. Y se me vino así para intimidarme, yo lo reprendí en el nombre de Jesús, pero debemos entender que vamos a encontrar oposición de parte de Satanás y los poderes demoníacos, porque el Señor dijo en el verso 3 que Él nos enviaba como ovejas en medio de lobos. wow. Pero nuestro mayor enemigo en el Nuevo Testamento es espiritual. Por eso Él dijo, nuestra lucha no es contra seres humanos, dijo en Efesios 6:12. Cuando los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre, Jesús les dijo, sí, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo, el Señor estaba viéndolo. Dijo, y yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Eso lo leímos, lo acabo de leer usted ahorita, pastor. Y por eso es que el enemigo se levanta, pero sabemos que el Señor nos ha dado el poder para pisotearlos. Mire, Al enemigo, a Satanás y a sus demonios. pastora, y es que el pasaje que usted acaba de nombrar cuando dice que el Señor Jesús dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo, la gente lo interpreta de pronto de una manera, me parece a mí que incorrecta, porque la gente lo ve como un sinónimo de que él cae derrotado. No, lo que ahí el pasaje está diciendo es que cuando tú y yo predicamos el Evangelio, él se viene, manda a sus demonios Como un desde el rayo. cielo, en el lugar en donde ellos están, en parte del cielo. Recuerden que hablamos del tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, y viene como un rayo precisamente a qué, a matar, hurtar y destruir. Claro, ¿qué hace un rayo cuando cae? Claro. Viene a traer devastación, muerte, pero por eso el Señor inmediatamente envía la promesa y es Así que es. nosotros tenemos el poder de parte de Dios, que es mucho mayor, para contrarrestar esas fuerzas satánicas y vencerlas. Y quiero recordar que el enemigo es Satanás, sus demonios, y de manera clara he visto, y muchos seres humanos que de una manera directa y voluntaria, saben que existe un Dios, saben que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ellos deciden estar del lado de Satanás. Eso es algo que ya lo han hecho. Entonces, el diablo no solamente tiene como aliados a los demonios, tiene como aliado a muchas personas que por su forma de ser parecen demonios. También una vez más aquí el Señor nos promete la victoria. Los demonios se tienen que someter al nombre de Jesús. Así es, así es. Jesús dice que hay una bendición aún más grande que esta, que poder derrotar a los demonios. Y es que nuestros nombres ya estén escritos en el cielo. Esa es la mayor bendición. Y es que, si usted lo tiene presente, pastora, la mayor rabia que tiene Satanás es porque él no tiene la oportunidad que tenemos De nosotros arrepentimiento. de arrepentimiento y de salvación, porque el corazón de él definitivamente se pudrió totalmente. Él ya es un antro de maldad, ¿sí? Entonces, usted y yo tenemos la capacidad y la oposición en este momento de avanzar y de buscar la salvación. Vamos a orar, pastora. Vamos a entrar al gimnasio espiritual así como usted nos ha enseñado. Señor, gracias porque mi nombre está escrito en el cielo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias por darme la salvación. Ayúdame a no dejarme intimidar por aquellos ataques del enemigo. Ayúdame, Dios de los cielos, Señor amado, a entender cuando las cosas vienen de parte del enemigo. Ayúdame a mirar cómo puedo actuar. Dame sabiduría, porque necesito esa sabiduría para poder aprender a defenderme de todo ese tipo de ataques, Señor. Ayúdame a entender que tú me has dado esa autoridad para vencer toda la fuerza del enemigo, incluyendo a Satanás, sus demonios y también las personas que son usadas por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora abra su Biblia en Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 1, todo el capítulo, y el capítulo 2 del 1 al 23. O sea que vamos nuevamente al Antiguo Testamento, ¿no? Sí, señor. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: Introducción al primer discurso de Moisés. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán cerca de Suf, entre Parán de un lado y Tofel, Labán, Aserot y Disaham del otro.
Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón, y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. La orden de dejar el Sinaí. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas. El valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Moisés nombra líderes de cada tribu. Moisés siguió diciendo: en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron: es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también lo de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos con las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo les di instrucciones a ustedes acerca de lo que tenían que hacer. Exploración de la tierra prometida. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea, así que elegí 12 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una tierra muy buena. Rebelión de Israel contra el Señor. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube.
Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefón. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron: hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera: no ataquen, porque yo estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino, desde Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Fue por eso que se quedaron en Cades por mucho tiempo. Deuteronomio, capítulo 2. Israel en el desierto. Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado. Y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte Seir. Finalmente el Señor me dijo: ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa, ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo: atravesarán el territorio de sus parientes los edomitas, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado, no los molesten porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En esos 40 años el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Entonces pasamos del largo territorio de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el valle de Arabá, que sube desde Elad Esión Geber. Luego, cuando nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa a Moab, el Señor nos advirtió: no molesten a los moabitas descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Una raza de gigantes conocida como los semitas vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los semitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman emitas. Antiguamente los horeos vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Esaú, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Moisés siguió diciendo: entonces el Señor nos dijo: pónganse en marcha, crucen el arroyo de Sere, así que cruzaremos el arroyo. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo de Sere. Para entonces, todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron, el Señor me dijo: hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar y entrarán en la tierra de los amonitas que son descendientes de Lot. Pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. Antiguamente a esa región se le consideraba la tierra de los refaitas porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban los somsomeos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos. Pero el Señor destruyó a los refaitas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo hizo por los descendientes de Esaú que vivían en Seir, pues destruyó a los horeos para que los de Esaú pudieran establecerse allí.
Los descendientes de Esaú viven en esa tierra hasta el día de hoy. Algo parecido sucedió cuando los caftoritas de Creta invadieron y destruyeron a los sabeos que habían vivido en aldeas en la región de Gasta. Qué bendición. La palabra de Dios está cargada de una información que cuando tu corazón está dispuesto se convierte en una revelación que trae vida, que trae sanidad, que trae ánimo, que trae disposición, que corrige, pastora, porque la palabra de Dios lo va corrigiendo a uno. Y es que ya llegando al tercer punto de nuestro podcast, quiero decirle lo siguiente: las bendiciones encuentran oposición en los problemas, las cargas y las disputas. Y lo primero que podemos encontrar como el primer aspecto de esto es que hay bendiciones en medio de los días del desierto. Por eso quiero hacerle dos preguntas a usted, pastora, y a todos nuestros oyentes. ¿Estás atravesando una época de dificultad en este momento? ¿Sientes que estás en un periodo de desierto en tu vida? Pues a veces podríamos estarlo experimentando, ¿sí? Y es que hay una larga demora. A veces uno siente que hay una larga demora entre lo que Dios prometió y el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Y usted lo leyó desde que empezó. Mire, solamente eran 11 días que debían pasar desde que salieron de Egipto hasta que debían llegar a la tierra prometida, pero se demoraron 40 años, ¿sí? Y pues en otro podcast hablaremos un poquito más acerca de eso, pero qué importante es entender que las bendiciones de Dios o las promesas que Dios ha hecho para tu vida y para mi vida muchas veces no se mueven en un tiempo cronológico humano, sino que se mueven en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Por tanto, debemos preguntarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos mientras esperamos que Dios cumpla lo que ha prometido? Hay personas que se desaniman, pastor, hay personas que vuelven al mundo, hay personas que abandonan la fe, y es que se nos olvida que durante los años de desierto, tu fe, mi fe es puesta a prueba. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en el desierto, pastora Marisol? Es aprender a confiar en Dios, buscar su presencia, adorarlo cuando la vida es dura. Sí, porque el desierto forma nuestro carácter y eso lo debemos entender. En el desierto el Señor nos pone a prueba, y ve lo que hay realmente dentro de nosotros y Él nos forma. Por eso en el Deuteronomio se recoge uno de los sermones más largos que nunca se hayan predicado. Ciertamente es el más largo de la Biblia y el último que predicó Moisés. Este sermón es exquisito. Y en el libro de Deuteronomio leemos cómo Moisés impartía instrucciones al pueblo muy claras. Instrucciones donde el que dijera no lo supe sería un mentiroso, porque estaban muy claras. Aquí Moisés reitera que la ley de Dios fue dada al pueblo transmitiendo los caminos de Dios para una generación venidera. Y el tema central es la tierra, el cual quizá tiene su paralelo en el Nuevo Testamento con las bendiciones del reino de Dios que vienen por medio de estar en Cristo y vivir bajo el reinado del gobierno de Dios. Pastora, queremos vivir, nosotros los seres humanos y también a veces los hijos de Dios, queremos vivir y recibir las bendiciones de Dios sin estar bajo el reinado y el gobierno de Dios. Y eso es imposible, eso no se puede. Es que vivimos llenos de incoherencias, pastora. Y es que la Biblia es la historia del pueblo de Dios, la bendición de Dios y el reinado de Dios. Y hay que recalcar que experimentamos la bendición de Dios cuando vivimos bajo el reinado y el gobierno de Dios. De otra manera no se puede vivir así. Así es. Y por eso al principio del Deuteronomio se nos recuerdan las bendiciones de Dios para su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro, pero que tienen como condición la obediencia. Pastora, y es importante entender algo, y lo primero que debemos entender en cuanto al pasado es que Moisés dijo: el Señor los ha guiado como lo hace un padre con su hijo, los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Definitivamente Dios se ha mostrado desde el inicio como un padre. En segundo lugar, también respecto al presente, ¿no? Moisés les recuerda las maneras en las que Dios ha sido fiel a sus promesas a Abraham. Cuando les dice: el Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo, que fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Así es. Por 4 veces descubrimos en este capítulo inicial que Dios está dando a su pueblo la tierra de Canaán. Es un don de gracia inmerecida para el pueblo de Dios, al igual que por pura gracia tú y yo
podemos tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y ser llamados hijos, ¿no? Ay, Hace sí. unos días volví y escuchaba a alguien que decía que todos somos hijos de Dios. Y por favor, esto es equivocación. No todos los seres humanos son hijos de Dios. No, señor. Solo somos hijos de Dios aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús. Así es. Aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús. Pastora, mire, y algo bien importante, y es que hay que tener en cuenta un tercer aspecto, ¿sí? Y es que ese tercer aspecto va relacionado en la relación con el futuro. Ya vimos la relación con el pasado, ya vimos la relación con el presente y ahora con el futuro. Moisés habló también allí de las bendiciones que Dios daría a su pueblo y él oró que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga como los ha prometido. Y es que, pastora, escúcheme bien, y todos los que nos están escuchando, a medida que usted y yo sigamos viviendo bajo el gobierno de Dios, vamos a ir experimentando más y más las bendiciones de Dios. Sí, señor. Gracias al Señor por eso. Ahora también sabemos que también encontramos oposición en los problemas, en las cargas y en las disputas. Así es. Aún así, con todas estas bendiciones, Moisés también subraya una serie de problemas, cargas y disputas. Él dice, Dios dijo que han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, yo les he entregado la tierra, adelante, tomen posesión de ella. Y mire, lo que tan solo era un viaje de 11 días, les había llevado ya 40 años, habían desarrollado una mentalidad de desierto, estaban acostumbrados al desierto y les estaba haciendo difícil salir de allí. El Señor les decía, salgan, 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 y ellos querían continuar ahí, o sea, era algo mental, su mente se había acostumbrado a esta cultura, ¿sí? Permitiéndoles, entonces ahora, ¿sí? Lo que el Señor quería hacer era permitirles superar el miedo y el desánimo, la murmuración, la desilusión y la oposición, era algo que estaba arraigado en ellos. A toda hora tenían miedo, se desanimaban, a toda hora murmuraban de los otros, aún de Moisés y de los dirigentes, y se desilusionaban y vivían en oposición. Y eso es algo muy parecido a lo que vivimos ahora. Pastora, lo que pasa es que queremos nosotros encapsularnos y que siempre que estamos viviendo en bendición no queremos tener oposición. Y se nos olvida que la vida es eso, la vida vamos llenos de bendiciones, pero también vamos llenos de oposición. Por lo tanto, es que necesitamos aprender a ser líderes. Aprendemos también a organizarnos, líderes en nuestra casa, líderes en nuestro trabajo, líderes en la congregación, para poder extender el reino de Dios en toda parte donde nosotros vayamos. Mire que Moisés lo hizo, pastora, y escogió hombres sabios o personas sabias, inteligentes, experimentados, y aprendió a delegar. Y es que nosotros necesitamos aprender a elegir gente adecuada para delegar y evitar tener que acabar gestionando las cosas mal y que nosotros nos quememos como seres humanos. Como papás a veces estamos aburridos porque nos toca hacer todo en casa, un ejemplo, pero no delegamos responsabilidades, no organizamos las cosas en el hogar con nuestros hijos. Lo mismo pasa en nuestro trabajo y a veces también pasa lo mismo en la congregación. Por lo tanto, nosotros debemos estar dispuestos a entregar en otras personas también responsabilidades, a creer en ellos también y a permitir que ellos crezcan de esta manera. Pastora, yo quiero decirle que es importante que usted y yo y todos los que estamos escuchando este podcast no nos desanimemos por las oposiciones que recibimos. Moisés dijo, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Así es. Como lo dijo George Patton, nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles lo que hay que hacer y te sorprenderán con su integridad. La oposición, o sea, la delegación conlleva poner a otros a cargo, pero también debemos estar dispuestos a asumir la responsabilidad en última instancia, ¿sí? Entonces, como dijimos ahora, no nos asustemos, Así es. no tengamos ningún miedo, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ayude a no desanimarnos. En algún momento te has sentido desanimado, vamos a ponérselo delante del Señor. Vamos allí a ejercitarnos en esta disciplina. Amado Señor, ayúdanos a no desanimarnos por los problemas, por las cargas o por la oposición, sino a seguirte de todo corazón, a disfrutar plenamente de cada bendición que tú nos das, siendo agradecidos. Ayúdanos a no estar en ese círculo vicioso de la murmuración, del desánimo, de la desilusión, sino levantarnos y ponernos en marcha, así como la orden que le diste a Moisés, nosotros también ponernos en marcha, avanzar, pelear, porque hay momentos donde tú nos mandas a pelear, hay otros donde nos mandas a estar quietos. Enséñanos a ser obedientes a ti.
En el nombre de Jesús, amén. Así es. Pastora, ¿y qué nos dice en este podcast? Porque sabemos que este podcast, el autor es el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV allá en Londres, Inglaterra. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué comentario hace la pastora Pipa? Pues la pastora Pipa toma Lucas 10:19, donde dice que nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo y que nada nos podrá hacer daño. Ella dice que este versículo le da mucho ánimo, aunque no le gustaría ponerlo a prueba. Sí, no le gustaría pitar serpientes, ¿no? Y escorpiones. Bueno, pastora, qué bendición poder tenerlo en este podcast, de pronto más largo de lo normal, pero esperamos que también sea de gran bendición para todos aquellos que los oyen. Recordemos que este devocional, este podcast es leído por la pastora e interpretado por la pastora Marisol Rojas. y su servidor Luis Alfonso González. Bendiciones. Amén, que el Señor les bendiga.